Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno, que prospere, que levante, que fortalezca grandemente tu vida y la de todos y cada uno de los miembros de tu familia. Que el Eterno prospere y te sostenga siempre en lo material y que nunca tengas falta de ningún bien. Estamos en Devarim en esta ocasión y estamos en Devarim en el Perek 1, Pasuk 9. Entonces, dice, entonces le hablé en aquel tiempo diciendo, ¿quién está hablando? Moshe. Y está recordando, recuerden que Devarim se entiende como la repetición de la Torá, la repetición de los mandamientos, y hay una compilación muy interesante en el libro de Devarim. El libro de Devarim es una repetición, se podría decir, pero hay mandamientos novedosos, ciertos preceptos que el Eterno incluye en este libro de Devarim. Entonces es un libro muy interesante, porque el libro de Devarim es el que normalmente los maestros de Israel en el tiempo de nuestro santo maestro ocupaban precisamente para poder enseñar Torah. ¿Por qué razón? Lo que ya mencionamos, dado que había de alguna manera un resumen o un caudal de lo esencial y de un repaso de todo lo que había ya dichose en los 4 primeros libros. Entonces aquí encontramos una situación muy importante donde de alguna manera es una compilación que ayuda a poder manejar los temas diversos, y que incluso nuestro santo maestro Yeshua ocupaba constantemente este libro como un gran maestro, que era como el gran maestro que era de la Torá, y que incluso sus talmidim también utilizaron mucho, porque era, digámoslo, no podías ir cargando por el camino, no podías cargando tantos rollos, no se podía. No es como ahora que nosotros tomamos nuestra Torá y ya la llevamos ahí. No era posible andar cargando con tantos rollos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que tenían precisamente era ya los que tenían recursos o medios, o se hacían con mucho sacrificio de algún rollo, normalmente al que se dirigían, o al que tenían, o al que trataban de poseer o de tener en su haber, era precisamente Devarim, ya por lo mencionado, por lo dicho. Y entonces este es de alguna manera una perspectiva muy interesante. Devarim, como ya hemos dicho, Devarim significa palabras, y que están unidas estas palabras con todas aquellas circunstancias y situaciones que tiene que operar, o que operó y que vivió nuestro pueblo y ha de vivir, y finalmente se han de manifestar y han de cumplirse en la vida, no solamente nuestra, pero en la vida del mundo y hasta la última generación, hasta la venida de nuestro santo maestro Yeshua Mesías. Dice, entonces les hablé en aquel tiempo diciendo, no podré yo solo llevar vuestra carga. El eterno Dios vuestro ha aumentado a ustedes, y aquí a ustedes son hoy como las estrellas del cielo en multitud. El eterno Dios vuestro, de vuestros padres, aumente sobre ustedes 1000 veces más de lo que ustedes son ahora, y bendiga a ustedes tal como Él habló a ustedes. ¿Cómo podré cargar yo solo vuestra fatiga, vuestra carga y vuestra querella? Traigan para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, para que los designe como vuestros jefes. Y ustedes me contestaron y dijeron, buena es la palabra que has dicho para hacerla. Entonces tomé por jefes de vuestras tribus hombres sabios y conocidos, y los designé a ellos como jefes sobre ustedes, jefes de miles, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas, y también alguaciles para vuestras tribus. Entonces ordené a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo, oigan entre vuestros hermanos
y juzgarán con justicia entre un hombre y su hermano y el peregrino. No reconocerán rostro en el juicio, al pequeño como al grande oirán. No tendrán temor a hombre alguno, porque el juicio es de Dios. La causa que fuere difícil para ustedes, la traerán a mí y yo la oiré. Entonces les ordené en aquel tiempo todas las cosas que habían de hacer. Indudablemente que una de las cosas que se dio para establecer el Beit Din, que en este caso tenía que ver con hombres sabios, entendidos, que conocieran la Torá, que conocieran cómo se manejaba la Torá, es decir, los preceptos, era necesario que se estableciera en cada tribu y consecuentemente que se nombraran jefes de las tribus y jefes de, como ya mencionamos, de miles, de centenas, etc. Por lo que debía haber un orden importante dentro del pueblo de Israel por el hecho de que Moshe no podría tener la capacidad ni la energía para poder mirar todas las cosas y detalles y circunstancias y problemas que se dieran en el contexto del pueblo. Era imposible, y por ello es que se organiza y por ello es que se detalla y se dice precisamente cómo es que iba a quedar la organización, no solamente con jefes que pudieran ayudar a esta organización, pero también el Beit Din que debería de estar operando para resolver los casos difíciles o las situaciones que se fueran surgiendo en las problemáticas del pueblo, y que consecuentemente estas problemáticas las resolvieran. Las difíciles, como ya mencionamos, serían traídas a Moshe Rabbeinu y él les daría la solución adecuada a ellos. Entonces, estamos hablando de una situación muy importante aquí, la situación de la organización y la cuestión de la operación. El pueblo de Israel como organismo tiene que tener una organización correcta, una organización que le permita funcionar adecuadamente. Son mucha gente, tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber ese contacto entre los diferentes tribus y desde luego en la misma tribu, y consecuentemente eso crearía muchas situaciones y problemáticas, y precisamente por ello es que se daba esta organización y el mismo establecimiento del Beit Din para resolver los casos que se dieran en el momento. Entonces, por esta razón era importante que se estableciera este orden y esta organización, y por eso era importante que el juez pudiera establecer, pudiera tener de una manera importante el juicio de una manera que no favoreciera a nadie, ni porque era fuerte, ni porque era rico, ni porque era débil, ni porque era pobre. Todos, absolutamente todos, tienen y tenían derecho a la justicia, y esa justicia emanaba precisamente de la Dabar, es decir, de la escritura, de los mandamientos, de la Torah, pues. Y consecuentemente esto tendría que irse estableciendo dentro del pueblo para que el pueblo funcionara de una manera integral. Desgraciadamente, pues sí, había problemáticas, lo sabemos, incluso cuando llega Yitro a visitar a Moshe Rabbeinu, se acordarán que él vio cómo tenía la fila todo el día Moshe, y todo el día los tenía informados fue una cosa tremenda, y cuando tú o yo hemos tenido la posibilidad, o más bien la situación a donde tenemos que formar una cola, y entre más larga, santo Dios bendito, no sabemos ni qué hacer,
imagínate nada más a aquellos que les tocaba la cola de la cola y que estaban ahí todo el día y que terminaba el día y que les decían, pues ahora hasta mañana. Entonces, esto sí que se ponía, pero color de hormiga. Y entonces, por eso se vio la necesidad de organizarse de esta manera, para que así los asuntos más graves los pudiera atender Moshe y el pueblo recibiera pronta justicia y de esta manera se pudiera estar en Shalom. Al final del día, esto es lo que se buscaba, la justicia y la paz dentro del pueblo. Y eso es lo que debemos buscar siempre dentro de nosotros como comunidad. También debemos buscar que haya paz y que haya justicia. Esto desgraciadamente a veces no se da, y no se da porque mucha gente se calla, porque mucha vez gente no expone sus situaciones. A veces hay ofensas, a veces hay circunstancias que la gente prefiere callarse para no crear problemas, pero te voy a decir que por un lado es bueno, y es bueno orar incluso, pero a veces es necesario compartirlo con los líderes para que los líderes pongan orden y haya respeto y haya disciplina dentro de la comunidad. ¿Por qué creen que el Eterno establece todo esto en el pueblo de Israel? ¿Porque no había nada que hacer? No, es porque era necesario y es necesario. Incluso uno de los mandamientos para los Benei Noach es precisamente establecer la paz y la justicia perdurable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es importante? No, pues claro que sí, porque es hasta un mandamiento dentro de las 7 leyes universales. Por lo tanto, ¿es importante? Claro que lo es. Todos los mandamientos importantes y estos que llevan a la justicia y a la paz deben de ser bien entendidos, bien digeridos y debemos colaborar todos. Si tenemos alguna problemática, tenemos que ir a los jueces, tenemos que ir a nuestros líderes espirituales para que nos ayuden a resolver. Si tenemos problemas en el hogar, pues que nuestros líderes nos ayuden. Si tenemos problemas con los hijos, pues que nuestros líderes nos aconsejen qué podemos hacer. Y eso es importante porque te voy a decir, no todos buscan el consejo, pero los hombres y mujeres que buscan el consejo, te voy a decir que lo van librando. Pero hay gente que dice, no, pues, ¿qué voy a andar diciendo? ¿Qué voy a andar dando a conocer? Pues sí, pero sabes que el problema no es que andes diciendo ni que dar a conocer, sino el problema es desligarse de tantas situaciones que muchas veces ahogan y a veces cometemos errores porque no hubo sabiduría, porque no hubo consejo. Recuerden que en la multitud de consejos está la sabiduría, y si no hay consejo de quien conoce la Torah, imagínate nada más qué caos en las familias, en la vida de la persona, porque muchas veces las situaciones o los problemas se pueden solucionar y a veces hasta fácil, no todos, pero si nosotros no pedimos el consejo, si nosotros no tenemos entender de que tenemos que vivir bien y en Shalom, pues entonces vamos creando un montón de dificultades. Si hay familias que casi se crean problema tras problema, entonces eso es muy importante. Tenemos que buscar la ayuda y desde luego también de una manera muy importante mirar que se dan muchas veces estas problemáticas dentro de la comunidad y que se tiene que mantener el orden, la disciplina y el buen vivir, la justicia y la paz, y precisamente por eso es que se dan estas cosas. Bueno, en unos días también estaremos dando a conocer todos los que son y serán miembros del Beit Din dentro de las comunidades de Yehud, Kehilot Shel Yeshua HaMashiach. Entonces, esto es importante porque a veces se piensa que no lo hay. Sí, ya lo hay, sí lo hay, sí hay un Beit Din dentro de la comunidad, a lo mejor no conocido, y pues vamos a darlo a conocer para que haya una perspectiva adecuada y correcta.
¿ok? Que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes y que no olviden que tenemos que experimentar y vivir la paz y la justicia, y que eso es algo que debe nutrir a una comunidad, que debe nutrir a una familia y a cada individuo. Que tengas un magnífico día. Shalom.